es sobre los fundamentos contables. El objetivo de esta clase es que ustedes aprendan ciertos términos propios de la contabilidad para que puedan manejarlos con fluidez y con facilidad. Vamos a partir la clase de dos preguntas. Las preguntas que hoy nos vamos a plantear y que queremos tratar de contestarnos durante esta clase es ¿cuándo hago un débito y cuándo hago un crédito? Si ustedes se acuerdan, en el cuadrito de la transacción había una acción contable. Cuando yo recibo era un débito y cuando yo entrego era un crédito. Y yo les dije esto que lo íbamos a poner así de memoria. Pero después de esta clase ya no va a ser de memoria, sino que ya vamos posiblemente a entender por qué se hace un débito y por qué se hace un crédito. Bien. Lo primero y lo más fundamental en la contabilidad es saber que todo en contabilidad se maneja a través de cuentas. Entonces, ¿qué es una cuenta? Cuenta es el nombre genérico de un grupo de cosas que tienen la misma naturaleza y que se agrupan, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los muebles, sillas, sillones, anaqueles, se llaman muebles y enseres. Pues todos los muebles se agrupan en una sola cuenta que se llama muebles y enseres. Todos los medios de transporte se agrupan en una cuenta que se llama vehículo. Todos los equipos de cómputo se agrupan en una cuenta que se llama equipos de cómputo. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta aprender un poquito de contabilidad. Vamos a representarle la cuenta con una letra T grande. Aquí tenemos una T grande, ¿no? Pero esto es solo didáctico. En la vida real no se ocupan cuentas T. Bien, la cuenta T o la cuenta contable tiene dos partes. El lado izquierdo que se llama debe y el lado derecho que se llama haber. Entonces, el lado izquierdo de una cuenta se llama debe. Y el lado derecho de una cuenta se llama haber. Cuando yo anoto una cantidad en el debe, es un débito. Cuando yo anoto una cantidad en el haber, es un crédito. Entonces, la cuenta tiene debe y haber. Si anoto una cantidad en el debe, se va a llamar débito. Y si anoto una cantidad en el haber, se va a llamar crédito. Entonces, como yo tengo cantidades en el debe y cantidades en el haber, o débitos y créditos, la suma de los débitos se va a llamar movimiento deudor. Y la suma de los créditos se va a llamar movimiento acreedor. La diferencia entre estos movimientos se va a llamar saldo. Y podemos tener un saldo deudor, ¿cuándo? Cuando el movimiento deudor es mayor al acreedor. O un saldo acreedor, cuando el movimiento acreedor es mayor al movimiento deudor. Entonces tenemos saldo deudor o saldo acreedor. Aquí tenemos unos ejemplos. Entonces el movimiento deudor de esta cuenta es 750. El movimiento acreedor de esta cuenta es 400. La diferencia aritmética es 350 de un saldo deudor. ¿Por qué? Porque el movimiento deudor es mayor al movimiento acreedor. Al contrario, acá en este otro ejemplo, el movimiento acreedor es mayor al movimiento deudor. Por lo tanto, hay un saldo acreedor de 500. ¿Alguna pregunta? Repito algo, ¿está claro? La diapositiva anterior, ingeniero. La diapositiva anterior. ¿Está? Sí. Les decía que la diferencia, acá tenemos la diferencia entre la suma de lo que está en el debe y la suma de lo que está en el haber se llama movimiento. Si es el del debe, deudor. Si es el del haber, acreedor. Entonces, la diferencia entre estos dos movimientos se va a llamar saldo. Entonces, el saldo es deudor cuando el movimiento deudor es mayor al movimiento acreedor. Y el saldo es acreedor cuando el movimiento acreedor es mayor al movimiento deudor. No sé si está claro o me dices que no entiendes para explicar. Solo me perdí una parte cuando pasó la diapositiva.
Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Podemos continuar. Bien. Entonces, aquí estaban los ejemplos. Cuando el movimiento deudor es mayor al acreedor, saldo deudor. Cuando el movimiento acreedor es mayor al deudor, saldo acreedor. Bien. Nosotros a la empresa le vamos a dividir de esta forma. La parte izquierda, esta es una empresa, ¿no? Aquí es una empresa y le vamos a dividir por la mitad. La parte izquierda se va a llamar activo y la parte derecha se va a llamar pasivo. Pero aquí en la parte derecha tenemos una partecita de la parte derecha que se va a llamar patrimonio. ¿Alguien sabe qué es activo? Contablemente hablando, ¿qué es activo? ¿No? Activo es todo aquello que es propiedad de la empresa. Entonces, todo lo que es la empresa dueña se va a llamar activo. ¿De qué nomás puede ser dueña una empresa? Una empresa puede ser dueña de un terreno, de un edificio, de una casa, de un establo, si es que es una empresa agrícola, si es un hospital, de la construcción del hospital, si es una escuela, de la escuela, de los muebles, de los audiovisuales, de los infocus, de, no sé, de los instrumentos musicales que hay en la escuela, etcétera, ¿no? O sea, una empresa, dependiendo a qué se dedique la empresa, va a tener un sinnúmero de propiedades. Esas propiedades se van a llamar activos. Pero las empresas también tienen deudas, ¿no? Entonces, activo aquí en la parte izquierda. Y aquí en la parte derecha van a estar las deudas. La empresa puede tener deudas con los proveedores, deudas con el IES, deudas con el Estado, deudas con los accionistas, deudas con los empleados, etc. Entonces, todo lo que yo tengo o la empresa tiene, menos todo lo que debe, es lo que realmente le queda. Y esa partecita que realmente le queda se va a llamar patrimonio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una casa que vale $40,000 y un carro que vale $20,000, ese sería mi activo. Pero si yo le debo al banco $10,000, mi activo será, mi patrimonio será mi casa, mi carro, menos lo que le debo al banco. Entonces, si tengo 60,000 y debo 10, mi patrimonio será 50. Pero si tengo 60,000 y debo 50, mi patrimonio solo será 10. Y si tengo 60,000 y debo 60,000, no tengo nada de patrimonio. Ayer un alumno me preguntaba, ¿y qué pasa si el pasivo es más grande que el activo? Eso sí suele pasar. Hay gente que tiene una casa y un carro por los 60,000 y debe al banco 100,000. En ese caso, la empresa está quebrada porque no tiene capital, no tiene activo y tiene deudas, ¿cierto? Entonces, no es conveniente que una persona o una empresa tenga un pasivo muy grande. Siempre el pasivo debe ser más chiquito que el activo. Siempre debo tener un poquito más de lo que debo, porque si no, no tengo nada. De ahí entonces tenemos que el activo es todo lo que es propiedad de la empresa, pasivo todo lo que la empresa debe, patrimonio la diferencia entre lo que tengo y lo que debo, y aparece una que se llama la ecuación contable. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esta ecuación se cumple siempre. Siempre lo que sume el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Esa es la ecuación contable y es uno de los principios contables generalmente aceptados. Que todo lo que tengo tiene que ser igual a lo que debo más mi patrimonio. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. Me encantaría que hagan algún comentario. Siendo en este caso en el que el pasivo sea mayor que que el pasivo sea mayor que el activo, entonces la empresa se declararía en bancarrota y qué medidas podría tomar, digamos, los que financiaron esa empresa. Bueno, para que una empresa se declare en bancarrota deben pasar 3 años con pérdidas consecutivas.
¿no? O sea, pierde 3 años seguidos y entonces ya el Estado le reconoce como que es una empresa que está quebrada. Lo que se hace en ese caso es entrar en un proceso de liquidación. Entonces, cuando se cierra la empresa y se entra en un proceso de liquidación y se empieza a pagar con lo que se tiene, primero se paga a los empleados y al Estado, y luego se paga a los proveedores, etcétera. Y los últimos en coger algo de la empresa son los últimos, si es que algo queda. Ese más o menos es el proceso cuando una empresa ya está quebrada. Ok, ¿alguien tiene el micrófono prendido? ¿Alguna otra pregunta, chicos? En el proceso de liquidación, todos los activos de la empresa se pasan a subastas o algo así, o ¿cómo sería? Bueno, realmente nunca he sido parte de un proceso de liquidación, pero se empiezan a hacer efectivos los activos que tienen mayor liquidez, ¿no? Se vende la mercadería, se trata de vender la mercadería, se saca, o si no, por ejemplo, si el banco tú le debes al banco, el banco te embarga los bienes. Pero lo que se trata de pagar primerito es a los empleados y al Estado. O sea, lo que tú le debas a tus empleados, eso hay que pagar primero. Les puedes pagar con mercadería, les puedes pagar con bienes, pueden llegar a un acuerdo. Porque a veces es muy difícil vender un bien, pero a lo mejor los empleados aceptan hacerse dueños del bien, entonces se les paga con bienes. Se va tratando de hacer efectivo los bienes y de pagar a los acreedores. O en su caso, darles a los acreedores los bienes. Y los que siempre salen perdiendo y se quedan sin nada son los dueños, los accionistas, los que invirtieron en la empresa, porque ellos son los últimos que están en la fila para pagar, ellos son los que están al último. Así más o menos es un proceso de liquidación de una empresa. Son largos, no duran años los procesos de liquidación. No es fácil liquidar una empresa. Cuando es de un solo dueño, no hay mayores problemas porque el dueño asume todas las pérdidas y generalmente pacta con los acreedores. El problema es cuando son empresas, por ejemplo, no sé si se acuerdan que aquí había un hospital Millennium aquí en Ambato, antes de que sea el Santo Inés era Millennium. Ese hospital quebró y, por ejemplo, hay acreedores, ya son años, no sé cuántos, 6, 7 años, algunos acreedores todavía no les cancelan porque el proceso de liquidación es largo. Bien, entonces, bueno, revisando un poquito, hemos visto algunas cosas, ¿no? ¿Qué es una cuenta? Debe haber débito, crédito, movimiento deudor, movimiento acreedor, saldo deudor, saldo acreedor, lo que es activo, pasivo y patrimonio. Eso debe aprenderse, pero súper bien. Para la próxima clase, deberían ustedes ya saber esos conceptos con facilidad y con fluidez. Bien, ahora vamos a ver cuándo se hace un débito y cuándo se hace un crédito. En la clase anterior, alguna compañerita me preguntó, no eran ustedes. Ustedes se acuerdan en el cuadro de las transacciones pusimos cuando recibo débito, cuando entrego crédito, ¿cierto? Sí es así, pero ahora vamos a tratar de entender un poquito por qué es así, ¿no? Voy a